¿Querés saber cómo empezó el universo según los vikingos? Spoiler. No fue con ángeles ni con magia cósmica. Fue con fuego, hielo, una vaca que lame cosas y un cadáver gigante. Te juro que no me lo estoy inventando. Antes de que existiera el mundo o cualquier cosa que puedas googlear, no había nada. Un vacío absoluto. Nada de tierra, ni cielo, ni asadito un domingo. Solo el Ginnungagap, que dicho así suena como una tos fuerte, pero en realidad era el abismo que separaba dos extremos bravos, el fuego y el hielo. Al sur del vacío estaba Muspelheim, un infierno de fuego puro donde vivían los gigantes de fuego. Ahí se paseaba Surtr, el jefe de todos, con una espadita que podía prender fuego el universo entero. Tranqui. Y al norte, el opuesto, Niflheim. Un freezer cósmico, con niebla, hielo venenoso y cero chances de encontrar calor humano. O sea, lo más parecido a una reunión de trabajo un lunes a las 8 de la mañana. Y un día, el fuego y el hielo se cansaron de ignorarse y se cruzaron en el medio del abismo. El calor empezó a derretir el hielo, se armó vapor, hubo chispas y ¡pum!, apareció la vida. Porque en la mitología nórdica, al parecer, el secreto para crear un universo es meter hielo en el microondas cósmico. De esas gotas nació Ymir, un gigante descomunal mezcla de freezer roto y volcán, y con un aliento que podía desmayar a una cabra. Fue el primero de los Jotuns, o sea, los gigantes. Como si Adán y Eva hubieran sido trolls mitológicos con problemas de higiene. Pero Ymir no estaba solo, porque de la escarcha salió también Audumla, una vaca primordial. No una vaca cualquiera, Esta era la Messi de las vacas, cósmica, colosal, y encima daba leche infinita. Audumla se puso a lamer un bloque de hielo como si fuera un helado de vainilla, y sorpresa, de ahí salió Buri, el primer dios. Este tipo que salió del hielo gracias a una vaca, tuvo un hijo. ¿Cómo? Nadie sabe. Estaba solo. No había nadie más. Pero bueno, mitología nórdica. No preguntes. Cuestión que su hijo se llamó Bor, y un día se casó con una giganta llamada Bestla. ¿De dónde salió Bestla? Buena pregunta. La realidad es que nadie te lo explica. Apareció, así, de la nada. Conclusión, Bor y Bestla tuvieron 3 pibes. Y no eran 3 pibes cualquiera. Eran Odín, Vili y Ve. Y estos 3 no venían a jugar. Se plantaron frente a Ymir, el primer gigante, y dijeron: hasta acá llegaste. Ahí arrancó la batalla más bestial antes del Ragnarok. Hielo contra fuego, golpes que sacudían el cosmos. Un quilombo hermoso. Pero no hubo caso. Ymir cayó. Y los dioses, sin perder el tiempo, dijeron: ¿y si lo usamos para hacer un mundo? Total, ya está muerto. Y acá es donde los muchachos se pusieron creativos. De la sangre de Ymir hicieron los océanos, de la carne la tierra, de los huesos las montañas, y con el cráneo armaron el cielo. Un mundo entero construido con partes de un cadáver gigante, poético y medio macabro, ¿no? ¿Y la iluminación? Tranca. Sacaron unas chispas de Muspelheim, el reino de fuego, y las tiraron al cielo. ¡Pum! Sol, luna, estrellas. Listo, la escenografía del universo armada. Y así nació Midgard, el mundo de los humanos. Con un vacío gigante, una vaca mágica y un cadáver transformado en planeta. La mitología nórdica es el resultado de preguntarle a un vikingo borracho cómo empezó el mundo y tomárselo en serio. Es hermosa, violenta y completamente inexplicable. Y esto fue solo el comienzo. Después vienen los dioses locos, los enanos que hacen martillos, los lobos que comen soles y un apocalipsis que ya está agendado con hora y todo. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y tiranos en los comentarios qué otro mito nórdico te gustaría ver recreado por IA.